Seguimos en el living. Bueno, vamos a hablar de una nueva editorial, Modernidad. Estamos con Diego Vázquez, responsable de esta editorial, también con la ilustradora Carolina Duarte. Gracias por acompañarnos a los dos, un gusto recibirlos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, cuéntenme un poco cómo es que nace esta editorial, que es reciente por lo que tengo entendido. El año pasado, del año pasado, en por julio. eso. Bueno, nosotros hacíamos algunas historietas cortas con amigos y yo estuve trabajando durante 2 años para generar un catálogo y el año pasado en julio estrenamos 4 novelas gráficas. En Los Pinos del Sol Nunca Brilla, Dentro del Cuadro, un integral en la cual Catalina también ilustró, El Cronista y El Tijera, que este año lo reeditamos, que es financiado por el Ministerio de Cultura, ganó el Fondo Concursable 2023 y se editó el año pasado. Y bueno, ese fue como el inicio, arrancamos con un catálogo de 4 novelas y bueno, este año editamos 2 nuevas, que son El Monte, la que hicimos con Catalina, y Caca Seca, que es la primera que no escribo yo, que escribe Teresa Rodríguez, que trata la maternidad, un poco alejada del romanticismo de la misma, ¿no? Y bueno, ese sería como el inicio nuestro. Qué bueno. Tú sos artista plástica, te formaste en Bellas Artes, Sí. te dedicas a la ilustración o estás ahora incursionando en la ilustración. ¿Cómo fue que se dio este desafío de hacer un libro, ¿no? Porque es un logro bien importante. Sí, Diego me contactó a mí en fines de 2022 por Instagram, porque yo ahí subo mis dibujos y mis pinturas y lo que vengo haciendo. Y me dijo primero de ilustrar una historia más corta que se llama Odio todo esto. Y ahí fue como el primer acercamiento a la historieta, digamos, más formal. Yo había hecho, pero nunca de principio a fin una historia concreta. Y después hicimos El Monte, que manejo más o menos las mismas técnicas. En la primera usé también lápices de colores y témperas, como en esta, dependiendo también un poco del momento de la trama. Elijo una técnica que me parezca más apropiada, digamos, al clima y como el ambiente, digamos, de lo que es los personajes, lo que les va pasando y demás. ¿Y qué desafío tuviste, bueno, para tener este formato, que ya debe tener también como cada formato, ¿no? sus detalles, sus guiños para que tenga una continuidad? Catalina es una artista, como dice ella, muy plástica, entonces es un cómic particular, El Monte, porque genera muchos ambientes, trabaja distintas técnicas. Ella depende si el personaje está en el presente o está recordando algo. Entonces eso es bastante peculiar y es algo que es muy interesante de la novela. Bien. La novela trata de un hombre que fue padre. Sí, está por ser padre en el inicio de la novela y es un hombre que sueña reiteradas veces con su muerte. Es un escritor que sueña con su muerte y bueno, llega un punto donde él decide banar cosas duras que vivió cuando era joven, con esos sueños, y escribir una novela al respecto. Y El Monte acompañamos esa escritura de esa novela y hay algo de metanarrativa, de meternos y salir del personaje, que es muy, muy interesante. Y bueno, creo que toca temas muy fuertes que son interesantes de ver en este tipo de formato, que el cómic a veces no los trabaja. Claro, yo te iba a decir que el cómic a veces uno lo asocia más a un público juvenil, ¿no? Pero que puede abordar perfectamente temáticas de la vida adulta. Siempre pienso en los anime, ¿viste? Que una vez también uno piensa son dibujitos, pero que hay algunos anime que son para adultos lo que pasa 100%. lo que pasa que, claro, uno que capaz que no está del todo el día con ese tema, con el cómic no está metido, le llega más lo mainstream y el superhéroe, el anime, todas esas cosas son lo que más dominan, quizás un 70% del mercado. Pero hay una cantidad grande de cómic independiente americano, de cómic europeo, de latinoamericano, como hacemos nosotros. Bueno, de todo, que se puede hacer cualquier cosa, que se generan tramas serias, tramas adultas, y te puede enganchar tanto como una serie como una película. Eso, anímense a leerlo. ¿Y cómo es el proceso? Él te pasa el texto y a partir de ahí los dibujos, hay un ida y vuelta, ¿cómo es que trabajan? Sí, hay un ida y vuelta. Diego me pasó el guión inicial, digamos. Él tenía algunas escenas como ya imaginadas, como el personaje se iba a mover y todo, sobre todo al inicio, las primeras páginas, la caída dentro del sueño y las primeras
movimientos, digamos, y después había otras que no estaban como definidas, sino más bien como las planteaba la situación y el diálogo, y él me dio ahí como libertad para que yo interpretara como los puntos de vista, la secuencia de las acciones. Entonces ahí en ese sentido hay una mezcla de las dos. Yo igualmente primero hice todos los bocetos y los mandé, y después íbamos como hablando a ver si esto jugaba, esto no, si le aportaba o no al guión y todo eso. ¿Y es un trabajo de cuánto tiempo? Un año. Sí, él me lo pasó en octubre del año pasado y yo estuve 11 meses de corrido dibujando, y después la parte del lettering también me llevó un par de meses porque es escrito a mano, y después está escanear y todo el proceso de las pruebas de impresión, también todo eso llevó su tiempo, en ida y vuelta Claro, con la imprenta. como te decía que es un cómic muy orgánico, hay pila de cosas que llevan más tiempo de lo común. Claro. Quizás un cómic de otro tipo tiene un lettering hecho directamente con una fuente, Claro. se corrige sencillamente. El de ella está siempre metido en las escenas, la letra cambia de tamaño y cambia también, puede ondular si la escena lo pide. O sea, Es un trabajo artesanal. Es un trabajo 100% artesanal, en el cual ella tiene buenos originales hermosos que se pueden ver, que son todos, de pasar desde, como ella dice, lápiz de colores, a témperas, a de todo un poco de trabajos distintos que están buenísimos. Me parece espectacular en tiempos donde dicen que que la inteligencia artificial nos va a sustituir en absolutamente todo. No hay manera de hacerlo, o sea, porque en realidad es muy personal, ¿no? Sí, quizás en algún momento se trabaja otras personas empiezan a trabajar, pero también va siempre a haber un lugar para lo que es realmente hecho, el creador, ¿no? Quizás llega un momento que eso se evalúa bastante y se diferencia. Es incontrolable saber lo que va a pasar con eso. ¿Cómo es la movida del cómic independiente que me contabas? ¿Cómo es la movida que se da en esta parte del mundo, en América Latina, en Estados Unidos? ¿Cómo es habitualmente la movida del cómic independiente? Y bueno, se mueve bien, es algo interesante, es algo que uno, más en Uruguay principalmente, tiene que estar en muchos lados. Como muchas cosas que haces en Uruguay, tenés que estar en muchos lugares de la cadena, tenés que promoverlo, tenés que hacer prensa, tenés que generar, tenés que moverte, pero creo que está creciendo bastante. Están apareciendo cada vez más convenciones. Si bien desapareció Montevideo Comic, creo que también va a desaparecer por un tiempo y volverá, o por lo menos tenemos esperanza nosotros. Y hay muchos eventos que están creciendo, hay mucha gente que se empieza a interesar, hay gente como nosotros que está... Bueno, una editorial de novela gráfica es algo bastante peculiar en Uruguay. Claro. Y también grupos que van generándose, como, no sé, Maldito Canario, por ejemplo, que es un grupo de ilustradores que se está organizando muy bien, genera talleres, informa. Auch, que también yo formo parte, que es la Asociación de Creadores de Historieta, que también genera eso, genera espacios para la historieta, pelea por que la historieta tenga su lugar en la cultura, que creo que es interesante que lo tenga. Cosas como está haciendo Gonzalo Lloravide, Matías Castro y Denis Torena, que están moviendo todos los originales de la historieta uruguaya que están en una exposición en el museo. O sea, se está buscando que el cómic se meta en la cultura, y eso creo que es importante. Es verdad que en otros países quizás está un poco más fuerte, en Argentina está un poco más metido. O sea, el Eternauta se lo leían en el liceo, cosa que acá no pasa. Pero nosotros tratamos de evangelizar para que se mueva. También pasó mucho con la serie, o sea, que fue el disparador de que se lea, ¿no? O sea, es como todo. No, pero el Eternauta se leía hace muchos años en el liceo. No, sí, está claro, pero yo pensé que me decías que se volvió a leer. Ahora. Por supuesto, ahora se volvió a leer un montón. Por eso, ahora las nuevas generaciones volvieron a leerlo por la serie, pero obviamente que es un cómic mítico. El éxito del Eternauta también es una ayuda al cómic, porque si bien hay un montón de películas que mucha gente desconoce, salieron de guiones de cómics, un montón, desde, no sé, From Hell con Johnny Depp, por ejemplo, que nadie sabe que es un cómic. O así hay un montón. V de Vendetta, por ejemplo, que es un cómic del Almur, que es una película que fue muy exitosa también.
pero así muchísimas, y eso ayuda, y ayuda para que haya esa... Siempre tiene algo con el cine, quizás el cómic yo siento que muchas veces está más cerca del cine que de la novela. Bueno, por lo visual también, está claro. Y sí, por la dinámica mismo, yo cuando Sí. voy a hacer un guión, uno está armando algo, está pensando en escenas, está pensando en... Diálogos. Y hay una conexión ahí Sí. con el audiovisual. ¿Y qué posibilidades hay de llegar a otros mercados desde Uruguay? Sí. Bueno, por ejemplo, el Tijera fue seleccionado por Ventana Sur, el evento que hubo de venta de derechos y de audiovisual el año pasado en Montevideo por su potencial cinematográfico. Y ahí, bueno, lo estuve moviendo bastante. Y eso también hay una chance de que eso se transforme en algún momento. Y es algo que uno también le gustaría. Totalmente. Sí. ¿A ti como artista plástica te interesa seguir indagando en esto del cómic? Sí, me parece como que es un terreno a explorar, tiene muchas vertientes, digamos. Hay también cuando él hablaba de otros historietistas, me vino a la mente la revista Vagón, que es una revista que se edita desde los 80, 90 creo. Y ellos también investigan mucho como esto de salirse de la viñeta clásica y empezar a explorar como otras formas de contar la historia. Un poco también, yo recuerdo algunas obras de Lassi Duarte, que es una artista que ahora hay una exposición también en el EAC de ella, que mete texto en sus pinturas y ahí como que juega también con otras formas de narrar que salgan como de la estructura típica del cómic, de las viñetas Sí. separadas, que también es una buena herramienta, pero claro, para mí eso depende como de lo que pida la historia. En ese sentido hay varios artistas dibujantes de la revista Vagón que están participando de la muestra que él mencionó, que está en el EAC, y ahí también se puede ver un poco de cómo otros... Como Renzo Baira. Como Renzo Baira, como Roberto Poy. Hay muchos dibujantes de acá que de repente no son muy conocidos, pero han trabajado mucho el tema de la historieta. Y cuando uno lee esas cosas también se inspira como para seguir investigando y me parece que está bueno como... Porque en una sola ilustración puedes transmitir cosas y imagínate en una historia como ilustrada, es como que puedes ir de un tema al otro, investigar Sí. cómo... ¿Y cómo fue ver plasmado todos tus dibujos en un libro, en la historia, el tener el objeto, ¿no? Imagino Sí. que ahí te habrás detenido en cada una de las piezas que fuiste Sí. desarrollando. Yo tal, No sé la si sos tenía... crítica o no, ¿viste? Nos pasa eso, que la gente que escribe, ¿viste? Que no te podés releer porque... Un poco lo vi tanto que al principio como que ya no quería verlo Ya más, está. pero pasaron unos días y lo agarré y es lindo poder ver el trabajo terminado y como el fruto de todos esos meses de trabajo que llevan su... Sí, Claro. eso pasa, su uno cree que tiempo. va a estar como y estás tan cansado de revisar textos, organizar cosas Claro. que vas a la imprenta, lo levantás, lo cargás y te Ya no vas. sabes por ni favor. lo que Y estás después es leyendo. verdad, al mes o a las cosas esas como que tenés un día lo agarrás y te sentás, lo lees todo, ves cosas y ta. ¿Y cómo bueno. ha sido el feedback de la gente? No, muy bueno, es bastante reciente, no Sí, salió sí, en por octubre, eso. pero se está moviendo muy bien, se está vendiendo muy bien, que eso es importante también. Cualquiera de los dos títulos nuevos que están en todas las librerías, los distribuye UCI. También nos pueden pedir en el Instagram, que es @la modernidad lo exige. Ahí también nosotros hacemos envíos, pero también están en todas las librerías. Y eso se ha movido bastante, eso por suerte. También está en la Feria de Ideas Más, en el stand de Auch a la venta. Y bueno, también contar el segundo libro que sacamos un mes antes, que Sí. fue Caca Seca, Sí. que como Que es siempre el digo, chiquito para es la el gente. chiquito, Que sí. me encantó eso de que sea un formato más pequeño, también Claro. tiene sus Sí, sí. características. La escritora Teresa Rodríguez estaba investigando un poco, creemos que van a venir más libros en ese formato y en esa temática. Yo siempre intento, dentro de lo que es la editorial, buscar generar cosas en los lectores y tocar temas sensibles. Por eso también tocar ese tema que era en particular la maternidad alejada del romanticismo, o tocar el tema de la muerte, que también el monte tiene mucho de paternidad, de maternidad, Sí. tiene, hasta llega a tocar un momento de violencia obstétrica. Hay muchas cosas al respecto de eso. También es un tema de que yo fui padre y ella, Teresa, también fue madre. Entonces
eso también en el momento de escribir remueve, por más de que la trama quizás se desvíe, estar atento. Totalmente. Bueno, ya hemos pasado entonces todas las vías para que la gente pueda adquirir los libros, me parece que está buenísimo. Ahora en las fiestas es un lindo regalo. Por supuesto. Es cómics para adultos, ¿verdad? Sí, son cómics jóvenes adultos, yo siempre pienso un más 15, por ahí, Está bien. como para tener en mente. Pero bueno, la verdad tengo amigos que tienen hijos de 12 años, los han leído y les ha encantado, y bueno, eso es muy personal. Muy personal del padre. También tenemos el Tijera, la segunda edición, que también está a la venta, que estamos escribiendo una secuela que sale el año que viene y se estrena en la Feria del Libro, que es un cómic de criminales con algunos toquecitos basados en hechos reales y que transcurre mayormente entre Sayago y Canelones. Genial. Gracias a los dos por acompañarnos. Fue un gusto enorme que estén por acá. Muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias.